Hace 8 días estábamos en Apocalipsis capítulo 3. Voy a pedir por favor que usted abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3. Y estuvimos leyendo desde el versículo 7 y estudiando desde allí. No vamos a volver a hablar todo lo que hablamos hace 8 días, pero sencillamente voy a volver a leer el texto. Dice, versículo 7 en adelante: esto escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abrirá. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que pone una puerta que nadie puede cerrar. Y sigue diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Por tanto, retén firmemente lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Para que ninguno qué? Tome tu corona. Y al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. ¿Lo haré qué? Columna. Mira lo que dice. El Señor advierte, dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá pronto? Él viene, es algo real. Esto no es ficticio, esto no es simbólico, esto no es algo que no sea tal como está descrito, como lo quieren enseñar hoy. Engañando quieren enseñar que no, que el Señor ya no vendrá, que eso era algo simbólico. Eso es totalmente falso. El Señor dijo que vendría otra vez, y por eso Él advierte allí. Él advierte, dice, he aquí vengo pronto. Por eso esto lo escribe el apóstol Juan, por una visión que él tuvo estando en la isla de Patmos. Y esto lo escribió por allá hacia el año 98 después de Cristo. Es decir, casi 70 años, ¿no? Podríamos decir. Casi 70 años después de haber muerto y resucitado. Imagínense, lo escribe el apóstol Juan. Y el apóstol Juan está advirtiendo esto. Por lo tanto, esto no puede ser una profecía que se cumplió en los tiempos del Señor y que es algo simbólico, no. Y el Señor mismo está advirtiendo, he aquí yo vengo pronto. Mantente firme, retén firmemente lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, para que ninguno quite tu corona. Por tanto, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. ¿Quiénes serán los que vencen? ¿Quiénes serán los que vencen? ¿Los que qué? Los que no se dejen quitar la corona. Ojo, mira lo que dice allí el versículo. Dice el texto allí: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome o quite tu corona. Y al que venza lo haré columna del santuario de mi Dios. Claro, la corona, hay que entenderla también, era el prestigio que ganaban aún aquellos hombres que participaban en las justas grecorromanas. ¿Recuerdan? Que a ellos se les entregaba un laurel o una corona de laureles, ¿sí? Pero había muchos que querían ¿qué? Arrebatar esa corona, que la querían ganar. Y había muchos que iban a estar compitiendo y compitiendo por arrebatar ¿qué? Esa corona. Es como los juegos de hoy. La gente compite por una copa, ¿cierto? Y compiten entre ellos a ver quién arrebata, quién toma la corona. Y el Señor dice que ninguno tome su corona, es decir, ninguno tome su lugar de privilegio, que es la victoria, que es el vencer. Y ahí está, ¿no? Y entonces uno ve esas grandes competiciones
que se hacen, por ejemplo, las justas olímpicas, los Juegos Olímpicos, que mueven al mundo cada 4 años, ¿no? Y se ve y cómo los atletas se preparan durante tantos años y 4 años preparándose para cuando lleguen esos momentos, y ninguno quiere que nadie le vaya a quitar su corona. En este caso les dan hoy por hoy les dan unas ¿qué? Medallas, la de oro, y ahí están, y están luchando por arrebatar ¿qué? La de oro, ¿sí o no? Eso es más o menos lo que está diciendo el texto. Ninguno arrebate, ninguno quite, ninguno tome la corona. Y si no la dejamos tomar, quiere decir que ganamos. Y si ganamos es porque ¿qué? Vencimos. Fue porque vencimos. Por eso dice allí: ninguno tome, ninguno quite tu corona. Y al que venza, al que salga vencedor, entonces le haré columna del santuario. Entonces vamos a ver algunas cosas al respecto de esto, ¿sí? Que quiero que tengamos allí en consideración. ¿Cuándo perdemos la corona? Y al perder la corona dejamos de ser ¿qué? Columna, que vamos a ver eso ahora. Entonces, ¿cuándo perdemos nuestra corona? ¿Cuándo podemos quedar sin la corona? O sea, ¿cuándo perdemos? ¿Cuándo cree usted que pierde? ¿Cuándo llegamos a perder la corona? Bueno, veamos qué dice la palabra. Es mejor que la misma palabra nos responda. Lamentaciones 5:15, y espero que ninguno se tenga que lamentar hoy. Lamentaciones 5:15. Dice Lamentaciones 5:15: ha cesado el regocijo de nuestro corazón, nuestra danza se ha convertido en luto, porque la corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros, porque hemos pecado. Porque la corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros, porque hemos pecado. Por eso nuestro corazón está ¿qué? Enfermo. No sé cómo dice su Biblia, ¿enfermo? Entristecido, pero la palabra que aparece ahí es enfermo. Por nuestro corazón está enfermo, ¿sí? Por eso se oscurecen nuestros ojos, porque el monte de Sión está devastado y los chacales se pasean por él. Porque la corona ha caído de nuestra cabeza. Mire, se había ido el regocijo, el gozo. Dice que estaban en estado de enfermedad y sus ojos se habían llenado de tinieblas. ¿Pero por qué? Porque había caído la corona. ¿Y por qué cayó la corona? Léalo, ¿por qué? Porque hemos pecado. ¿Cuándo se cae la corona a nosotros? ¿Cuándo la perdemos? Cuando pecamos. Pregunta: ¿se puede perder la corona, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué se pierde? Por el pecado. Cuando pecamos. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Qué es el pecado? El apóstol Juan dice: porque el pecado es violación de la ley de Dios, de la Torá. Infracción a la ley de Dios. Es decir, que una persona peca cuando infringe la Torá de Dios, cuando infringe su instrucción, su ley. Y si nosotros infringimos la Torá de Dios, su ley, sus mandamientos, estamos pecando, y por eso será quitada ¿qué? La corona. Es decir, que nosotros mismos nos autoeliminamos, nadie nos la quita en realidad. Nosotros mismos somos quienes desechamos la corona. Si la gente llora por la tristeza de perder un campeonato, por perder una medalla, ¿cuánto más dolor deberían tener por saber que van a perder la corona de vida? La corona que les permitirá acceder a la vida eterna. Por el orgullo de su corazón, por no querer someterse a la voluntad del Padre eterno. Porque la Torá de Dios es su voluntad. Su Torá, su ley, sus mandamientos es su voluntad. Y cuando yo no vivo conforme a su voluntad, quiere decir que estoy violando su Torá. Y cuando no vivo conforme a su voluntad es porque en mí hay ego, hay prepotencia, porque no quiero humillarme delante del Señor para hacer conforme Él ha dicho. Entonces, ¿se puede perder la corona? Sí. Y si perdemos la corona, no venceremos. Pero quien resista, como dice la palabra, el que persevere, el que aguante hasta el final, ese será salvo. Claro, el que persevere, el que aguante allí.
Vamos, corra, luche con paciencia. Esto es como una justa, como los Juegos Olímpicos. Vamos, no se dé por vencido. Falta mucho, falta 1 kilómetro. Hágale. Saque fuerza de donde no la tiene. Métale garra a eso. Hágale con todo en el nombre del Señor, porque en usted está el Espíritu de Dios. Hágale, vamos, vamos. Y la persona insiste y persiste, y cuando llega a su meta, el que persevere, el que aguanta hasta el final, ese será salvo. ¿Por qué muchos van a perder su corona? Por pecar, porque no aguantaron. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Se cansaron a la mitad de la carrera. Arrancaron y antes de arrancar ya estaban cansados. Y hay muchos que, ay no, pastor, es que ya llevo mucho tiempo corriendo. ¿Y qué? ¿Ya terminó? Hasta que llegue al final, hasta que cruce la meta. Antes no se puede dar por vencido. Yo no puedo renunciar a la carrera antes de pasar por la meta. Renunciar a la carrera es renunciar a la corona. Y estoy hablando de la carrera espiritual. Y si renuncio a mi corona, estoy renunciando a la vida eterna. Estoy renunciando a la gloria de Dios para simplemente llenarme de ignominia, llenarme de tristeza, de maldición, la pérdida, la frustración que siente una persona cuando pierde una carrera. En este caso, pierde la vida eterna. Y yo tengo que avanzar para que ninguno tome mi corona. No me voy a dejar, voy a avanzar, 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 avanzar hasta el final, hasta que salga victorioso. Y dice la palabra, y el que venza, el que salga victorioso, a ese le pondré como ¿qué? Columna. ¿Lo pondré como qué? Columna del santuario. ¿Qué es ser puesto como columna? ¿Qué es esto de la columna? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso voy a pedir por favor que entendamos primeramente algunas cosas y vayamos a Segundo Libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 14. Segundo Libro de los Reyes 11:14 dice: y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a la columna. ¿Junto a qué? A la columna, conforme a la costumbre. Estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y las trompetas junto al rey. Y todo el pueblo de la tierra estaba alegre y tocaba las trompetas. Míreme bien. Cada vez, esto era una costumbre antigua, cada vez que se nombraba a un rey, que se posesionaba un rey, los reyes se paraban frente de las columnas del santuario del eterno Dios. Y ahí eran proclamados como ¿qué? Como reyes. Y entonces al ser proclamados como reyes, ellos se proclamaba inmediatamente un nuevo reinado. Un nuevo reinado. Eso era una costumbre que había. Entonces lo hacían en el lugar más excelente para el pueblo de Israel, que era ¿qué? El templo. No había un lugar más excelente en Israel, para Israel, estoy hablando del pueblo de Israel en Jerusalén, que el ¿qué? Que el templo. Ni siquiera el castillo y la casa del rey ni nada podía ser más glorioso que ¿qué? Que el templo. Y eso lo hacían allí constantemente. Y antes de eso estaba construido un santuario, el cual también tenía sus bases o sus columnas con las que se hacía. Antes del templo también estaba eso. Pero también era una práctica común, no solamente para los reyes, sino para reconocer profetas y aún sacerdotes. Es decir, todos aquellos que eran dignidades dentro de ¿qué? Dentro del pueblo. Entonces en este caso vemos allí que la escritura dice que se había parado aquí el rey y estaba allí al lado de la columna, conforme se hacía, conforme a la costumbre. Era una costumbre porque entonces se decretaba un nuevo orden en ese caso. Si era un rey, un nuevo reinado. Si era un nuevo sumo sacerdote, un nuevo sacerdocio. Así se hacía. Entonces esto era tener dignidad, estar frente a la columna o parado junto a la columna del santuario de Dios. Era tener ¿qué? Dignidad, era ser investido de dignidad, era ser reconocido
Por lo tanto, cuando se nos dice, el que venza, el que ninguno tome tu corona, reténla firme hasta lo último, y al que venza le haré ¿qué? Columna. Cuando dice le haré columna, está hablando de esta costumbre, de esto que era que se hacía comúnmente cuando había un nuevo reinado, un nuevo sacerdocio. Lo haré columna, una dignidad, te nombraré con una dignidad. Habría una dignidad para la persona. Era una bendición, era un privilegio. No todo el mundo tenía ese privilegio de pararse ¿dónde? En la columna. Y ahí no estamos hablando de la columna de un santuario hecho de manos. No estamos hablando de un templo que fue construido y el cual luego fue destruido. Estamos hablando del santuario de gloria de Dios. Aquel santuario que no es hecho de mano humana, sino que es de la misma gloria del eterno Dios. Serán puestos allí como columna. Pero para que podamos entender mejor esto, quiero que vayamos a segundo libro de Reyes 23. Dice segundo libro de Reyes capítulo 23 versículo 1 en adelante. Entonces el rey Josías mandó a reunir con él a todos los ancianos, a todos los líderes, a los principales de Judá y Jerusalén. Y el rey subió ¿a dónde? A la casa de Yahweh. ¿Hacia dónde estamos llamados nosotros a ir? ¿A dónde estamos llamados? ¿A dónde? A subir, a ascender. La palabra Alá. No Alá el Dios, ¿no? Ojo, que se escribe diferente. En hebreo se escribe totalmente diferente. Esta palabra es Alá, ¿sí? Que significa ir hacia arriba, ir a ascender. Por eso mire que cuando se habla de la casa del Señor siempre se habla de subamos a la casa del Señor. Mire que usted siempre ve que en las escrituras dice que subamos, no dice vayamos. No usa la palabra hebrea bo para ir, sino Alá, ¿sí? Ascender, subamos, o usa sinónimos de ascender. Entonces en ese caso subamos, porque siempre que se referían a la casa de Yahweh era en un sentido espiritual, uno ascender. Y para uno ir hacia la casa del Señor tenemos que ir ¿qué? Ascendiendo. Y estamos llamados ¿a qué? A ascender. Por eso espiritualmente nosotros vamos en ascenso hacia la casa de Yahweh, hacia la casa de Dios. Cada día que pasa vamos en ascenso hasta que logremos llegar a aquel santuario de gloria. Amén. ¿Cuántos están ascendiendo? ¿Y el resto que están descendiendo? Sí, porque uno asciende o desciende. Y si se queda estático, pues es lo mismo. Ahí no está avanzando. Uno está llamado ¿a qué? A ascender. ¿Cuántos ascienden en el nombre del Señor? Estamos ascendiendo. Cada día ascendiendo, subiendo. Y dice acá: y subió el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén que iban con él, así como los sacerdotes y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces él leyó a oído de ellos todas las palabras del rollo del pacto que había sido hallado en la casa de Yahweh. Todas las palabras del rollo del pacto, todas las palabras de la Torá, el rollo del pacto, el pacto del Señor, que es un pacto eterno. Y el rey se puso en pie junto ¿a dónde? A la columna, porque era común que los reyes se pusieran en la columna para ser investidos. Pero mire que hasta ese momento dice la Biblia que Josías empezó a ser rey ¿a qué edad? A los 8 años. Y durante todo ese tiempo, había pasado muchos años, él había sido rey. Pero el rollo de Dios, el rollo del pacto de Dios, el rollo de la Torá misma estaba ¿qué? Perdida, se había perdido. Y en medio de la restauración del templo, porque los reyes que habían habido antes de él eran reyes corruptos, eran reyes que se habían apartado de Dios y habían convertido el santuario de Dios en santuario de demonios. Dice que cuando este hombre empezó a reinar, él mandó a restaurar ¿qué? El templo. Y haciendo toda la restauración del templo, encontraron por haber refundido, encontraron ¿qué? La Torá.
y la llevaron hasta donde él. Y dice la palabra que cuando le leyeron a él la Torá y él escuchó todas las palabras que había en la Torá, dice que él se tiró y lloró amargamente y rasgó sus vestiduras por todas las palabras que decía allí, y ordenó que todo el pueblo hiciera conforme a ¿qué? A la palabra, a la Torá. Y mandó que todo el pueblo viniera y que escuchara las palabras, y estuvo atento a las palabras de la Torá. Y este hombre entregó su vida plenamente a vivir conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, a la Torá. Entonces cuando le trajeron la Torá y la leyeron, él fue inmediatamente y corrió a la columna, como diciendo: hoy empieza un nuevo ¿qué? Reinado. Y no es un reinado de hombre, es un reinado ¿de quién? Del Señor. Porque era la costumbre de ellos. Y cuando escuchó la Torá, cuando entendió lo que la Torá decía, corrió hacia la columna y se puso allí delante de Yahweh. Mira lo que dice: y se puso delante de ¿quién? De Yahweh. Y el rey Josías se puso en pie, dice el versículo 23. El rey Josías se puso en pie junto a la columna. Y mire cómo lo voy a leer esto: y se sometió al pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh y de guardar sus mandamientos, testimonios y leyes con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo. Y todo el pueblo confirmó ¿qué? El pacto. Algunas versiones de la Biblia dice que Josías hizo pacto con Yahweh, ¿cierto? Pues déjeme decirle que el texto hebreo no dice que hizo pacto, porque debería aparecer la palabra asá en hebreo. Asá, que es la palabra para hacer. Pero cuando yo leo el texto hebreo dice Vayichrot et habrit, que significa cortar pacto. Y la palabra Vayichro, ¿sí? Que es de karat en hebreo, que significa cortar, cuando va antecedida de la palabra brit, que es pacto en hebreo, significa someterse, meterse debajo de el pacto. Por eso es un error traducir e hizo pacto, porque él no hizo pacto con Dios. ¿El qué? Partió, se sometió debajo del pacto a cumplir lo que decía ¿qué? El pacto. Por eso yo no lo traduzco como hizo pacto, porque sería un error. Se debe traducir es como se sometió al pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh. ¿De qué se trata el pacto? ¿De qué se trata someterse al pacto? Andar conforme a Yahweh. ¿De qué se trata someterse al pacto? Andar conforme a la voluntad de Yahweh. Y el andar obviamente está hablando de mi actuar, de mi proceder, de mi caminar. Cuando yo digo andar, pues estoy hablando del camino que decido caminar, del camino que decido recorrer. Es mi caminar, es mi andar, es mi actuar. Por lo tanto, Josías, cuando oyó las palabras del pacto, oyó las palabras de la Torá, todos los testimonios y todos los mandamientos que había allí, puso en su corazón, dice allí, que con todo el corazón y con todo el alma decidió cumplir. Siga leyendo las palabras del pacto, sigamos leyendo. Dice: el rey Josías se puso en pie junto a la columna y se sometió al pacto delante de Yahweh, de andar en pos de Yahweh y de guardar sus mandamientos, testimonios y sus leyes con todo el corazón y con toda el alma, y cumplir las palabras del pacto. Mire que él no hizo un pacto, sino que él se sometió ¿a qué? A cumplir las palabras del pacto. ¿Sí me hago entender? ¿Y por qué soy tan específico en eso y tan enfático? Porque nadie puede hacer pacto con Dios. Lo único que nos compete a nosotros es ¿qué? Es ¿qué? Someternos al pacto de Dios para cumplirlo, que es una cosa muy diferente. Porque el pacto es de Él, le pertenece a Él, es exclusivo de Él. Y por lo tanto yo estoy llamado ¿a qué? A meterme, a someterme bajo el pacto de Dios.
Y por eso él corrió ante la columna. Y cuando él fue a la columna, como era la costumbre en la anterioridad, en la antigüedad, perdón, él lo hizo sencillamente para marcar un precedente profético, para marcar ante el pueblo un inicio de algo nuevo. La Torá que había estado perdida ahora iba a ser la base ¿de quién? Del reinado de Josías. No fue duro a ella. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia de Josías de antes, él venía cumpliendo conforme a lo que estaba establecido en las escrituras. Lo hacía desde su corazón, pero no tenían ¿qué? La Torá. Estaba perdida. Y dice la escritura allí: y de guardar sus testimonios, leyes, y con todo el corazón, con todo el alma, y cumplir las palabras del pacto escritas en ese rollo. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Cuando dice que confirmó, es decir, que decidieron ¿qué? Someterse. Y dice el versículo 4: y el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la entrada que sacaran del santuario de Yahweh todos los utensilios hechos ¿para quién? Para Baal. Mire que el santuario de Yahweh se había convertido en el santuario ¿de quién? De Baal. La palabra Baal significa señor, señorío. De hecho, hay otra palabra también en hebreo que es Adón, también significa señor. Y por lo general a Yahweh se le terminó llamando ¿cómo? Adonai, mi señor, mi señor. Y cada vez que uno ve la palabra Baal, es una contraposición de la palabra Adonai. Por eso Elías, el profeta, cuando enfrentó al pueblo, o confrontó más bien al pueblo de Israel, les dijo así: dejen de vacilar entre dos pensamientos hoy. Se van a definir hoy mismo: o Yahweh es Dios, Elohim de ustedes, o Baal es Elohim, Dios de ustedes. Tenían que definir cuál de esos dos, ¿no? Entonces, Adonai o Baal. Ahí estaban levantándose como esos dos señoríos. Esos dos señoríos. E iban a demostrar allí. Por eso el profeta Elías convocó a los sacerdotes de Baal y los desafió. Y ustedes conocen la historia, cómo los sacerdotes de Baal quedaron en vergüenza y cómo el Señor hizo descender ¿qué? Fuego del cielo que quemó el sacrificio que había allí. Cuando el pueblo oyó eso, empezó a decir: Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim, Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Porque vieron esto. Amén. Y nosotros estamos llamados a entender esto. Siempre hay esa situación allí. Y nosotros tenemos que definirnos si levantamos nuestro santuario, nuestra vida, como un santuario para Baal o para Yahweh. Y dice acá: los utensilios hechos para Baal. ¿Y para quién? Y para Asera. Esa era una diosa fenicia, ¿no? Una diosa de los fenicios. La palabra Asera viene de la palabra Asherá, que significa como dar felicidad, como placer. Era todo aquello placentero en lo cual el hombre se siente cómodo. Eso es la palabra Ashera, ¿sí? Todo aquello en lo que el hombre se siente que cómodo. Y hoy por hoy vivimos en una situación en el mundo de eso. Y la palabra nos confronta frente a ese tipo de circunstancias. La Biblia dice: no amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros debemos marcar la diferencia. Pero a veces nos vamos acomodando a las cosas de este mundo. Vamos buscando placer en las cosas de este mundo. Y este mundo es bastante tremendo, porque hoy por hoy se está viendo esto dentro del mundo, ¿sí? Si le causa placer, entonces es que bueno. Si te causa placer, es bueno. Esa es la filosofía que se está desarrollando en este mundo. Todo lo que cause placer es bueno, independientemente si moralmente lo es. Por ejemplo, si tener una relación homosexual te satisface y hay amor verdadero, y como dijo en estos días un monseñor, no sabemos si alguno de los discípulos del Señor Jesucristo fue mariconcito.
Monseñor Córdoba, esta semana. Me imagino, ¿cuántos vieron la noticia? Por favor, apóyeme porque pensarán que... bueno, y dijo así literalmente, por eso uso la palabra. Miren la gravedad donde estamos llegando. Y como se alborotó un avispero por esto, salió al otro día a decir: yo sé que cometí un desliz, un errorcito que no está bien visto en un monseñor. O sea, él lo ve porque no está bien visto en un monseñor, pero no se retracta de decir: he pecado, he ofendido la memoria de aquellos a quien el Señor mismo constituyó como apóstoles. ¿A dónde estamos llegando, iglesia? Y con esos términos tan vulgares, ¿a dónde estamos llegando? Entonces, si eso le produce a usted placer, pues eso es bueno. Y hacia esto estamos tendiendo. Por eso aún en países, estamos viendo, en algunos países se están aprobando hasta los matrimonios con niñas. Porque si a usted le gusta tener sexo con una niña, está bien, hágale, no hay problema. Y por eso días atrás veíamos la celebración masiva de más de 500 matrimonios, donde la mayor de las niñas tenía 7 años, la más grande, con tipos de 25 o 30 años de edad. Porque a usted le causa placer, es bueno. Y son cosas raras. Ahora falta que entonces aquí en Colombia, que los pedófilos también se les apoye y se les permita. Hacia eso vamos. A todo lo malo empezamos a llamar ¿qué? Bueno. Es bueno. Es una cosa tremenda de conciencia. Y vamos a un mundo perdido. Y la diosa Asherá, en español, tenía eso, aquello que produce bienestar, lo que a usted lo hace sentir bien, independiente si moralmente es bueno o malo. Y a esa diosa se habían rendido también ellos, el pueblo de Israel. Le rendían tributo a ella. Se estaban conformando con las cosas de este mundo, porque es que la Torá de Dios es contracorriente. La Torá de Dios va en contra de todas las cosas de este mundo, de lo que es placentero para el ser humano. Y a eso había llegado el ser humano en tiempos de Noé. Por eso dice la Biblia que la maldad del hombre había llegado ¿hasta dónde? Hasta el extremo, ya. La maldad había llegado al extremo, ya. Y hacia eso vamos. A eso es tendiente el ser humano. Y ellos habían levantado habían dedicado el santuario de Yahweh para Baal y Asera. Y no solamente para ellos. Mira lo que dice: y para todo el ejército de los cielos, es decir, que adoraban a los demonios. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso. Es decir, habían quitado los sacerdotes verdaderos para poner a unos ¿qué? Inicuos, sacerdotes de Baal, sacerdotes de Asera y sacerdotes de todos estos demonios. Porque aunque estos eran imágenes, los demonios que son reales estaban ejerciendo su dominio ¿sobre quién? Sobre Israel. Porque se habían entregado al paganismo, a la idolatría, a la muerte. Lo que había sido un día dedicado para santidad de Yahweh, ahora estaba dedicado a los demonios. Y cada uno de nosotros somos un ¿qué? Un templo. Y sobre nosotros se están poniendo los pilares, las columnas de Yahweh. Y tenemos que cuidar que nuestro santuario siempre nos agarremos de la columna de Yahweh y que no entreguemos nuestro santuario ¿a quiénes? A los mismos demonios. Nos entreguemos a las cosas de este mundo. Tenemos que tener cuidado en eso. Y cuando nos entregamos a las cosas de este mundo, ¿por qué Israel había llegado a esa situación de en el mismo santuario que había sido levantado para la gloria de Yahweh estar adorando a Baal y a Asera? ¿Cuándo llegaron a eso? Cuando olvidaron
La Torá. La Torá había quedado tirada, relegada, estaba enterrada y estaba perdida dentro del mismo santuario. Estaba perdida en el mismo templo. Y el templo, el santuario es tipo de la iglesia. Y muchas veces la misma Torá está perdida dentro de la misma iglesia. Y cuando la Torá se pierde en la iglesia, es cuando empezamos nosotros a levantar nuestro templo, nuestro santuario para los ídolos. Amén. Es de allí la importancia de tener la Torá. Por eso Josías entendía lo que había rescatado cuando trajeron delante de él la Torá. Él por eso corrió a la columna del santuario. Sabía lo que había llegado a Israel. Por eso Israel se había prostituido espiritualmente, porque se habían olvidado de la Torá de Dios. Habían perdido su corona, habían pecado, había muerte. Pero cuando él recibe la Torá, abre su corazón y su entendimiento. Josías no le importó ser el rey. Abrió su entendimiento, abrió su corazón, aceptó la Torá y la hizo leer delante de todo el mundo. Y cuando se dio cuenta lo que ahí hablaba, cuando se dio cuenta lo que el Señor demandaba, cuando se dio cuenta: no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Yahweh tu Dios. Cuando se dio cuenta que estaban llenos de idolatría, llenos de maldición, inmediatamente corrió a destruir toda esa maldición del santuario. ¿Qué cosas se están levantando en su santuario que tienen que ser destruidas hoy? No le dé más largas a eso. Si usted ya está la Torá de Dios, la Torá viviente que es Yeshua, quien habita en nosotros, de su santuario tienen que ser quitadas todas las cosas que no pertenecen a él. Toda idolatría, toda maldición, todo aquello que está ocupando el lugar de Dios, todo aquello que esté contaminando su vida. Pero hay que tomar la decisión, porque lo único que esto hará en su vida y en mi vida, si lo permitimos, es destruir nuestra vida. Israel estaba destruido, pero había un rey sabio, hubo un rey bueno, un buen rey, que cuando entendió la Torá, cuando entendió lo que ella decía, no vaciló en cumplir lo que ella decía. Y mandó a limpiar el santuario. Hizo sacar toda esa idolatría de Baal, de Acera, aún de los demonios. Hizo quemar todo eso, destruirlo. Lo redujo a cenizas. Y dice acá: y quitó a los sacerdotes idólatras. Mire, sacerdotes que se dedicaban únicamente a estas imágenes, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Y quemaban incienso también ¿a quién? Al sol. ¿Y a quién? Y a la luna. Y a los signos del zodiaco. Y a todo el ejército de los cielos. Mire, eso terminaron adorando ¿a quién? A todo el mundo, colocando su confianza en cualquier cosa. Hasta en los signos del zodiaco dice la Biblia. No sé si su Biblia lo dice. Los signos del zodiaco. Y uno ve gente hasta estudiada, la gente, y consultando: ay, ¿qué dice el horóscopo? Yo soy Virgo. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Cuál Virgo ni qué cosa? Y la gente detrás de esas cosas. Y lo mismo que se veía en ese entonces es lo mismo de hoy. Y parecemos peores, contaminando el santuario, poniendo nuestra confianza en otras cosas que no sean el Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, y confiando en otras cosas. Y ahí Israel se había volcado hacia todas estas cosas: el sol, la luna, todo. Cualquier cosa que se movía la veían como Dios. Y dice acá: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh. Mire, estas imágenes estaban dentro,
fuera de Jerusalén, del valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Quemó toda esa ceniza, y allá fueron a dar a los sepulcros, donde habían muerto todos esos en idolatría. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica. O sea que se estaba practicando la prostitución idolátrica. Había rameras, prostitutas sagradas, lo que la Biblia llama Kedeshá, las prostitutas que se dedicaban a eso. Y esas prostitutas tenían un salario exclusivo que llamaba etnán. Etnán era el salario que recibían aquellas que se dedicaban a la prostitución sagrada, a atender a los ministros, a los sacerdotes. Y por eso vemos tanta maldición hoy, y tanta muerte, y tanta porquería, y tanta locura. Y uno ve gente hablando en el nombre de Dios, supuestamente son representantes de Dios, y hablando una cantidad de cosas. Un obispo diciendo semejantes locuras. Luego sale una tal disque apóstol y profeta diciéndole al alcalde de Bogotá que le dé 15 millones de pesos por las oraciones que hace por él. Y le pintó un cuadro y se lo mandó, un cuadro profético, que era 14 millones de pesos, y el alcalde se lo devolvió. Y que no lo podía volver porque la unción de Dios estaba sobre él, y Dios le había ordenado que lo hiciera, que era un cuadro profético que le iba a proteger a él y que lo tenía que recibir, y costaba 14 millones. Aquí en Colombia, al alcalde Petro le pasó eso. Yo no sé si usted no, o sea, yo no sé dónde es que vivimos, pues, o sea, ¿alguien vio esa noticia? Y mandaba cartas y las hacía hallar, las sellaban y todo eso. Y ella, yo apóstol y profeta de Jesucristo. Y con demanda y todo, lo tiene hasta demandado y todo. ¿Ah? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo digo, Señor, por eso es que necesitamos predicar la palabra verdadera. Una palabra que sacuda a la gente. Yo veía esa noticia y decía, esta señora está loca, Dios mío. Y por culpa de mujeres como esa, que se autodenominan siervas del Señor, apóstol, porque ella se autodenomina apóstol del Señor Jesucristo, es que la gente detracta del evangelio. Y eso ha sido el hazme reír de esta semana. Y obviamente no faltan los miles y miles de comentarios que la gente hace en contra de los ministros, de buenos ministros. A mí como ministro me da vergüenza una cosa de esas. Yo decía, Señor, terrible. ¿A dónde vamos a llegar? Y eso, sin lugar a duda, eso se llama prostitución espiritual. O sea, hay una prostituta está vendiendo el evangelio. ¿Qué tal pues que yo tengo que cobrar porque oro? No, pues ya la cuenta aquí ya pasó más de 14, 15 millones de pesos. Si es que de orar se trata y los tengo que cobrar por ustedes. ¿Ah? Yo me imagino al Señor Jesús cobrando por orar. Si esa es la obligación y el deber del ministro. Ese es el privilegio del Hijo de Dios. Por eso Pedro, un día estando atiborrado de una cantidad de asuntos, de tareas que le quitan el tiempo, un día llamó a personas, lo reunió a todo el mundo y dijo, no, venga, dedíquense ustedes a servir las mesas y a hacer todo eso, porque los apóstoles y yo nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Es el deber de uno como ministro. ¿Quién es lo que a mí me tienen que pagar por eso? Entonces, ¿cuánta deuda tendremos nosotros con Jesucristo, que intercede por nosotros de día y de noche, que intercede continuamente por nosotros? ¡Qué absurdo! Quieren sacarle ventaja a todo. El Dios de ellos es el dinero y la codicia. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en los cuales tejían las mujeres tiendas o hacían unas tiendas que se dedicaban como unas carpas,
unas casas, unas casitas, casas para Acera. Hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá. ¿Y qué hizo Josías? ¿Y qué? Y profanó, ojo, el templo de ellos, de esos dioses, ¿no? Los profanó, es decir, los violentó y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Y sigue diciendo: pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Yahweh en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por medio de fuego. ¿A quién? A Moloch. A Moloch. Este era un dios cananeo, Moloch. Moloch en voz cananea significa rey, melech, rey. Es decir, que todas estas imágenes o todos estos dioses de una u otra manera entraban a reemplazar ¿a quién? A Yahweh. Moloch como su rey, Baal su señor, Acera la diosa de ¿qué? De la felicidad de ellos. Era el gozo de ellos. Por eso la Biblia habla del gozo del Señor. Sí, la felicidad del Señor. No la felicidad de Acera en nosotros, sino la felicidad del Señor en nosotros. Es el gozo, la bienaventuranza, el bienestar del Señor en nosotros. Y dice acá: y quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de Yahweh, a la entrada del templo de Yahweh, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos o los lugares cercanos. Ejidos son lugares cercanos de la ciudad. Y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahweh. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, ojo, a Astoret. Mire, ¿desde dónde venía toda esta abominación? ¿Desde el tiempo de quién? De Salomón mismo. Habían dedicado a esta diosa, que era una diosa fenicia, Astoret, y habían dedicado desde el tiempo de Salomón. Es decir, que el reinado venía en decadencia. Israel cada día iba de mal en peor. Era una situación terrible la que se vivía allí. Y esta diosa Astoret, pues era la diosa que ellos tenían como la diosa de la abundancia, del aumento, de la abundancia. Y mire que hoy la gente trata de tener toda una cantidad de cosas, no creer, no que esto para el amor, esto para la abundancia, esto para la felicidad, esto para tal cosa y para tal otra. Es lo mismo. Diosa de la abundancia, un ídolo abominable de los sidonios. Aquemos, este era otro. La palabra Aquemos significa subyugar, el que subyuga. Es decir, que era como un subyugador que estaba allí. Quemos, ídolo abominable de Moab. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de ¿qué? De Amón. Este Milcom era el dios de los amonitas, con los cuales tenía continuamente guerra ¿quién? Israel, con los amonitas. Y era una situación bien complicada, tremenda la que el pueblo vivía allí a través de todo esto. Y esta palabra Milcom pues también tiene que ver con Moloch. Era el mismo Dios, pero llamado de diferentes formas.
entre los cananeos y entre los amonitas, lo llamaban, era el mismo Dios. Y sigue diciendo acá, 14, sigue, dice: y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. O sea, habían hecho imágenes de esta mujer, de esta diosa. Y fue algo tremendo lo que hizo él. Arrasó con toda esa idolatría. Entonces, nosotros estamos llamados a tener la Torá en nuestra vida. Cuando la Torá es el centro de nuestra vida va a estar dedicada a Él. Nuestra corona va a estar segura y nadie la va a arrebatar, nadie la va a quitar, como dice Lamentaciones. Sí, fue quitada nuestra corona, cayó nuestra corona porque hemos pecado. Y por eso Josías llegó hacia la columna y se tomó de ella, dando a entender que había un cambio, una transformación, un cambio en la forma de vida, no solamente de él, sino del pueblo. Y nosotros estamos llamados a vivir conforme a esto. Amén. Y por eso concluyo con esto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Escribe el apóstol Pablo y dice, a Timoteo le dice: esto te escribo, 3:14, 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, espero verte en breve, estar en breve. Pero mientras que llego, te mando ¿qué? Esta carta. Le está diciendo: esto te escribo, aunque espero verte en breve, ir en breve. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base, baluarte, base. Un baluarte es una base, es la base. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia del Dios vivo, que es columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y base, sustento ¿de qué? De la verdad. La verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de su palabra. ¿De cuál palabra? De su Torá, su instrucción, su ley, sus mandamientos. Ellos son la verdad. Por lo tanto, nosotros estamos llamados como iglesia a permanecer allí. Y al que venza, al que no se deje quitar la corona, al que resista hasta el final, al que tenga su corona hasta el final, hasta el que resista, que no se la deje quitar, sino que llegó a la meta, llegó a su destino y logró pasar la meta y no se dejó quitar la corona, dice que ese será el que venza. Y a ese será puesto como ¿qué? Como columna. Y cuando dice ser puesto como columna, significa ser puesto ¿en qué? En dignidad. Será puesto en dignidad, será puesto en alto, será engrandecido, será exaltado, será reconocido. Y eso era lo que sucedía con los atletas cuando ganaban. Cuando ganaban eran puestos ¿en dónde? En el alto. Por eso los llamaban, los ponían en el podio. Allí los ponían y por eso los hacían subir, para que todo el mundo ¿qué? Los aclamase, para que todo el mundo los llenara de dignidad. Te pondré como columna, dignidad. La dignidad de nosotros está en vivir conforme ¿a qué? A la Torá de Dios. Yo espero un día haber corrido lo suficiente sin cansarme para llegar a la meta y que ninguno tome mi corona, para poder vencer y ser puesto como columna, pero no cualquier columna. Columna de la casa de Dios.
Y desde aquí la iglesia es columna y base. Y nosotros desde aquí estamos siendo columna. Cuando la Torá está en nosotros, cuando no permitimos que nadie nos arrebate la corona y podemos vencer, podemos seguir adelante. De eso se trata, ser columna. De eso se trata, tener la corona. Por lo tanto, nosotros tenemos la corona de vida mientras que tengamos la Torá en nosotros, mientras no pequemos. Pero si pecamos, aún el Señor dice que tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo, a Yeshua el Mesías, el justo. Aún hay esperanza, pero que ninguno tome tu corona, que ninguno te arrebate la dignidad de ser parte de la columna de Dios. La iglesia es columna y base, baluarte de la verdad. Y por eso la iglesia siempre tiene que luchar porque la verdad sea difundida, porque la verdad sea escuchada, por publicar la verdad, por proclamar la verdad. Esa es la tarea de la iglesia, esa es nuestra tarea, iglesia. Y todos los días tenemos que luchar por esa tarea, por cumplir esa tarea, llevar la verdad, publicar la verdad, predicar la verdad de su palabra, la verdad de su palabra. No importa lo que se levante, no importa lo que se venga, la verdad de su palabra, porque la iglesia es la columna y la base de la verdad. ¿Cómo nos debemos comportar? Decía el apóstol Pablo, como columna y base de la verdad. Columna y base de la verdad. Así es que se enfrentan los últimos tiempos. Así es que enfrentamos estos tiempos tan peligrosos, donde están saliendo tantas voces engañosas, donde cada día la mentira crece más y más, el engaño pulula, cada día más y más engaño, más y más engaño. Es cuando la iglesia se tiene que despertar, levantarse en el nombre del Señor y volverse una columna y un baluarte de la verdad. ¿Dónde está esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad? Esa iglesia que va a luchar hasta lo último por permanecer en la verdad, por no renunciar a la Torá, por permanecer en él. Esa es la iglesia que el Señor está levantando, y es la iglesia que se requiere. ¿Está dispuesto usted a ser parte de esa iglesia? ¿Luchar hasta lo último? ¿O con cualquier media cosita que venga ya va a renunciar y va a dejar la carrera? Esto es para gente que verdaderamente está dispuesta en el Señor, sabiendo que no es en nuestras fuerzas que corremos, que es en la fuerza del Señor, que es en su espíritu. Yo invito a esa iglesia para que esté de pie en el nombre del Señor.